la clase pasada, imperativa. Y según el modo, ¿eh? Vamos a decir que es exhortativa. ¿Ok? Entonces, exhortativa es cuando yo trato que otra persona haga algo. ¿Eh? Hay un tipo de influencia. Yo quiero influenciar a otra persona. Eso es una exhortativa. Entonces, una oración exhortativa. Entonces, exhortativa implica, ¿verdad? Que yo quiero influir. Influir a a otra persona para que haga algo. ¿Ok? Para que haga algo. Y eso es exactamente lo que hace el imperativo. ¿Ok? Entonces el imperativo es una exhortativa. ¿Ok? Es una forma especial, pero es exhortativa. Pero hay dos tipos de imperativos. ¿Ok? Hay dos tipos de imperativos. Podemos hacer un imperativo con el verbo. Eso es lo que estudiamos la clase pasada, ¿verdad? Y estas son las formas, ¿verdad?, que tenemos para la forma de tú, usted, ustedes y vosotros. Eso estudiamos la clase pasada. Pero hay otra forma que podemos hacer con el infinitivo. El infinitivo también es un imperativo y en español es muy, muy común. Por ejemplo, yo digo, no fumar. Ese es un imperativo, ¿ok? Pero usamos el infinitivo. Entonces, clasifiquemos esta oración. Según el predicado, ¿cómo es? Predicativa, ¿verdad? Predicativa, porque no es el verbo ser o estar o parecer, ¿ok? Según la polaridad, ¿qué es? Negativo. Negativa. Y hablamos de una oración, entonces vamos a poner todo en femenino, ¿verdad? Es negativa, ¿verdad? Según el tipo, es un imperativo, ¿ok? Entonces, atención, los infinitivos, y normalmente usamos el signo de exclamación, ¿eh? No siempre, los letreros no tienen, dice, no fumar, salir, ¿ok? Silencio, ¿ok? Son imperativos. Ok, y según el modo, entonces, estas oraciones van a ser exhortativas también, ¿ok? Entonces tenemos ya dos tipos de exhortativas, ¿verdad? Tenemos las exhortativas imperativas y también tenemos las exhortativas imperativas. Los dos son imperativos, ¿ok? Las dos son imperativos. Ok, pero hay otros tipos de exhortativas, ¿ok? Vamos a poner aquí otros tipos de oraciones exhortativas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si estamos aquí en la mesa, yo me digo, por ejemplo, puedes abrir la ventana, ¿ok? ¿Puedes abrir la ventana? Esa no es una pregunta, ¿verdad? Es una orden. O abre la ventana, pero es una forma más suave. Esto vamos a estudiar cuando estudiemos pragmática, vamos a ver que hay niveles, niveles formales, informales, amistosos, no amistosos. Entonces vamos a ver que hay niveles. Entonces, clasifiquemos esta oración. Según el predicado, ¿qué es? Según el predicado, Predicativa. es predicativa, correcto. ¿Ok? Predicativa. Según la polaridad, Afirmativa. polaridad es afirmativa, ¿ok? Según el tipo, cuidado, Interrogativa. correcto. Es interrogativa porque es una pregunta, ¿ok? Es una pregunta. Pero, según el modo o la modalidad, modalidad es exhortativa, ¿ok? Es exhortativa porque estoy tratando de influir a alguien, ¿verdad? Para que haga algo. ¿Quién me da otro ejemplo? Es muy común, en español normalmente, cuando decimos el imperativo es muy fuerte. El imperativo es un poquito duro. Entonces, es mejor usar esta forma, una forma alternativa, ¿verdad? Más suave. Por eso, típicamente, con el imperativo decimos por favor, abre la ventana, por favor, haz esto, para suavizar, porque el imperativo es duro, es como una orden de alto a abajo. ¿Eh? ¿Qué me da otro ejemplo?
de este tipo? ¿Me das ese libro? Correcto. ¿Eh? O me pasas mejor. ¿Eh? ¿Me pasas ese libro? ¿Me pasas ese libro? Correcto. ¿Eh? La respuesta no es sí o no. ¿Eh? Parece, ¿verdad? Una interrogativa simple, ¿verdad? Pero no es una interrogativa simple, es una orden. ¿Ah? Entonces vemos que en este caso, ¿verdad? Podemos usar una pregunta. ¿Eh? Entonces aquí podemos hacer, ¿verdad? Vamos a poner aquí tipo uno, una pregunta, ¿no? Pregunta, y típicamente esta pregunta está en presente, ¿eh? Porque es algo que yo quiero que hagas inmediatamente. Hay otro tipo, y este tipo lo usamos, ¿verdad? Que es un poquito más fuerte, ¿ok? Que es una declarativa, ¿eh? Una declarativa enfática, enfática. ¿Eh? Por ejemplo, vamos a imaginar que Martino, Martino está hablando, habla. Y yo digo, Martino, te callas. Uso el presente, te callas. ¿Ok? ¿Pero qué significa? Cállate. ¿Ah? Significa cállate, es una orden. Pero uso el presente. ¿Ah? Es normal, uso el presente. ¿Ah? Entonces, clasifiquemos esta oración. Según el predicado, predicativa. Predicativa. Correcto, predicativa. ¿Ok? Polaridad, afirmativa, ¿verdad? No hay duda. Tipo, te callas. Ah, esa es una declarativa. ¿Ok? Es una declarativa. Pero, ¿qué significa? Ah, ahí viene la modalidad, ¿verdad? Es exhortativa. Exhortativa. ¿Ok? Y esto es muy común. ¿Ah? Muy común. Es una exhortativa. La usamos de esa manera. ¿Ok? Um, y luego tenemos otro tipo que es más bien una invitación. ¿Eh? Una invitación también es una exhortación. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a imaginar que estoy en una fiesta. ¿Eh? Estamos en una fiesta. Y yo le digo a Diamantina, le digo yo, Diamantina, Diamantina, ¿bailamos? ¿Cómo diríamos eso en inglés? Shall we dance? Shall we dance? Correcto. En inglés usamos shall. ¿Ok? Ahí en inglés se usa shall. ¿Y Vietnamita? Chúng ta cùng nhảy nhé. Ok. Ñi. ¿Ok? Ponemos ese ñi al final, ¿verdad? Para dar un poquito suavecito, ¿verdad? Correcto. ¿Ah? Pero esa es la idea. ¿Ah? Entonces, hagamos esto aquí. Según el predicado, ¿qué es? Según el predicado, es predicativa, porque es bailar, ¿verdad? Predicativa. Según la polaridad, ah, es afirmativa, afirmativa. Según el tipo, ¿qué tipo es este? Es una pregunta, ¿ok? Interrogativa, interrogativa. Y según la modalidad, según la modalidad, modalidad, esto viene a ser una exhortativa, ¿ok? Entonces, exhortativa es cuando yo quiero que otra persona haga algo. Y esto típicamente es una invitación. ¿Eh? Normalmente es una invitación. Y entonces, ojo, la invitación en español, para que sea suave, educada, usamos el presente. ¿Ok? No si yo digo, por ejemplo, Diamantina, bailemos. Uh, eso es una orden. Bailemos, ¿ok? Tú eres mi esclava, tienes que bailar. ¿Eh? ¿Qué es un esclavo? ¿Ustedes saben lo que es un esclavo? ¿Esclavo? ¿Qué es un esclavo? ¿Vietnamita? No lệ. No, entonces, eso es lo que yo diría un esclavo, es una orden. ¡Ta! ¿Ok? Entonces vemos que aquí no, es una invitación. Entonces, la invitación más suave, una pregunta. Entonces, hacemos el tipo de una pregunta, pero la modalidad, ¿qué quiero decir? Ah, es una exhortación. Estoy exhortando a alguien a hacer algo. ¿Está claro?
Entonces, todas estas son exhortativas. ¿Ok? Entonces, las exhortativas pueden ser las imperativas, pueden ser los infinitivos, pueden servir como exhortativas, y también estas preguntas. Si yo digo, ¿puedes abrir la ventana? La respuesta no es sí. ¿Cuál es la respuesta? ¿Puedes abrir la ventana? ¿Cómo respondo a esto? ¿Cuál es la respuesta? ¿Puedes abrir la ventana? En este Sí, caso, yo no claro, respondo, claro, no respondo sí, sí. claro, ¿Ah? ¿Cómo? claro. Sí, claro. Sí, claro, correcto, correcto. Entonces yo puedo decir sí, claro. O puedo decir, por supuesto, por supuesto. O puedo decir, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Ok? O también puedo decir, ok, ok, ok. Entonces vemos que la respuesta no es sí. Sí es para una pregunta real. Esta no es una pregunta real, ¿eh? Es una invitación. ¿Me pasas ese libro? Sí, claro, aquí está. Sí, ¿cómo no? Sí, por supuesto. Ok, ok. Entonces vemos que respondemos de otra manera. Ok, esas son entonces las exhortativas. ¿Está claro? Las exhortativas. ¿Sí? Ok, muy fácil. Recordad que el verbo exhortar significa sugerir con mucha fuerza. Sugerir con mucha fuerza. Es casi mandar, exhortar. Existe en español, exhortar. Ok, y ahora viene, esto es un poquito más difícil. Ok, esas son las oraciones, oraciones desiderativas, desiderativas, pero también se llaman optativas. ¿Ok? Y recuerden que aquí está el verbo desiderar, es latín, desidero significa deseo. En español moderno es desear. ¿eh? Y aquí tenemos dos tipos de desiderativas. ¿Ok? Hay dos tipos. Tenemos un tipo que se hace siempre con que más el subjuntivo. Y es muy, 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 muy común. ¿eh? Porque es un deseo. ¿Qué me da un ejemplo? Por ejemplo, yo digo, mañana tengo un examen. Mañana tengo un examen. Ok, esa es la realidad, ¿verdad? Mañana tengo un examen. Entonces tú vas a hacer un deseo. ¿Cuál es tu deseo? Que, en Que español, tenga ¿qué tipo Que de- suerte. tengas suerte. buena suerte, ok, pero yo quiero una oración. Decimos que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien. ¿Cómo se diría eso en inglés? En inglés también es una forma especial, muy difícil, ¿ok? Mm, pero hay una forma, hay otra forma en inglés que es may. May it go well. May. ¿Ok? Ese may en inglés, que es inglés C2, nivel C2, esa es optativa, desiderativa. May it go well. Por ejemplo, may you be happy. ¿Ok? ¿Cómo diríamos eso en español? May you be happy. May you be happy in your life. ¿Cómo diríamos eso en español? Pero eso es inglés antiguo, esto es inglés moderno, todavía se usa. Thee, y no sería thee, sería thou, porque es el sujeto. Thee es el complemento. Ok, ¿cómo se diría eso en español? May you be happy. Siempre que seas feliz, correcto, que seas feliz. Ok, que seas feliz. Vamos a imaginar, estoy enfermo, un deseo. ¿Qué? Si estoy enfermo, ¿cuál es el deseo? ¿Ah? Que seas bien. No. Subjuntivo, siempre subjuntivo, siempre subjuntivo. ¿eh? Decimos que te, que te mejores.
El verbo es mejorarse. Mejorarse. En vietnamita, ¿qué es mejorarse? Da, da, Dở hơn. da, da. Aquí tenemos la idea de mejor. Entonces, mejor quiere decir que estés mejor, pero eso es da, es cuando estás enfermo. Entonces, que te mejores, ¿no? ¿Ok? Entonces, que te mejores. Entonces, estos son deseos. Estos son deseos. Por ejemplo, si tengo un examen, ok, que te vaya bien, que te vaya bien. ¿Ok? Por ejemplo, eh, mañana me voy de viaje. Mañana me voy de viaje. ¿Cuál sería el deseo? En inglés se dice have a good trip. En inglés es un imperativo, have a good trip. Pero en español es un deseo. ¿Cuál sería? Decimos que tengas Que tengas buena viaje. un buen viaje. Que tengas un buen viaje. Que tengas un buen viaje. Entonces vemos que siempre, 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 vemos aquí, vaya, seas, mejores, tengas. Siempre, siempre, siempre usamos que más el subjuntivo. Y subjuntivo presente. ¿Ok? Esa es la fórmula con estos deseos. Y se puede usar con muchos, muchos verbos, siempre que es un deseo. Y la idea es que es deseo que, bla, 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 bla. Pero no decimos deseo. Deseo no decimos, decimos simplemente que. Pero la idea es que deseo. Y por eso se llaman desiderativas, porque yo estoy dando un deseo. ¿Ok? ¿Está claro ese tipo de desiderativa? También se llama optativa, porque en latín y en griego había un modo especial, había una forma especial para estos deseos. Ok, pero ahora hay otra forma en español. Mm, hay otra forma, más difícil. Y esto es el uso de ojalá. ¿Cuál es el origen de ojalá? ¿Qué lengua? De árabe. Arabes. Árabe. Griego. Alá, Alá, aquí está, Alá. ¿Ok? ¿Cuándo llegan los árabes a España? Llegan después de los romanos. Entonces llegan los romanos, y ahora estamos nosotros en la historia del español estudiando la influencia de los romanos, ¿verdad? Pero después llegan los árabes, y los árabes influyen mucho, mucho en la cultura española. Vamos a ver la arquitectura, y también la lengua, muchas palabras árabes en español. Y ojalá es una palabra árabe, significa quiera Alá, ¿ok? Entonces vemos que también es un deseo. Quiera Alá que, bla, 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 bla. Esa ojalá. Ok, pero con ojalá es difícil porque en muchas lenguas son dos verbos diferentes. Por ejemplo, en inglés, ¿cómo podemos traducir ojalá en inglés? I wish. I I wish. wish. Okay. Y, ok, I wish es uno. I wish. ¿Y el otro? I hope. I hope. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre wish y hope? ¿Cómo se dice I wish y I hope en vietnamita? Tôi ước và tôi mong. Hy ¿Ah? vọng. Hy vọng. Tôi hy vọng. Vietnamita solo hay uno. ¿Ok? Entonces, por eso es difícil, porque son dos conceptos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre I hope y I wish? Hay una diferencia muy importante. ¿Ok? La diferencia es que I hope todavía es posible. Todavía es posible. Y I wish es imposible. ¿Ok? Eso es lo que se llama contrafactual. Es contrafactual, es decir, no puede ser, o podemos también decir hipotético. Esto es hipotético. Hipotético quiere decir que nunca, nunca no es real. No real, no real, no real. ¿Ok? En cambio, I hope
es necesariamente, ¿verdad? Posible, es posible. Ok, entonces aquí tenemos que hablar de tres niveles, ¿ok? Tenemos que hablar de un nivel en el futuro, tenemos que hablar de un nivel en el presente y tenemos que hablar de un nivel en el pasado, ¿ok? Entonces, a ver, ¿quién me da un ejemplo para el futuro? Con el ojalá en español. Ojalá mañana. Ojalá, ok, ojalá no llueva mañana, ok, ojalá no llueva mañana. ¿Qué tiempo uso aquí yo? Presente del subjuntivo. Contigo. Correcto, correcto. Aquí uso el presente del subjuntivo. Ujú. Ok, ahora tomemos en el presente. ¿Quién me da un ejemplo en el presente? Ojo, presente. ¿Eh? Ojalá, ok, por ejemplo, ojalá esta lección sea fácil. Presente. Ojalá sea fácil esta lección. ¿Ok? ¿Qué tiempo es este? Sea. Presente de subjuntivo. También es presente de subjuntivo, correcto. También es presente de subjuntivo. Y un deseo para el pasado. Ojalá, cuidado, un deseo para el pasado. Ojalá, Hubiera tenido suerte en ese ¿cómo? examen. Ojalá. Ojalá hubiera tenido suerte Si tú dices en el ojalá hubiera examen. tenido suerte, significa que no tuviste suerte. Ese es I wish, no es I hope. ¿Ok? Entonces yo digo, por ejemplo, ojalá, ay, 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 ay. Ojalá, ojalá haya, por ejemplo, haya eh, llegado Pedro. Ojalá haya llegado Pedro. ¿Qué forma es esa? Haya llegado. Presente perfecto de subjuntivo. Correcto. Este es el presente perfecto del subjuntivo. ¿Cómo diríamos eso en vietnamita? Ojalá haya llegado Pedro. Giá như, ¿Ah? giá như. No, Rồi, esto es ok. Hibon. Esto es Hibon. Y Entonces, Hibon, ¿qué cosa? Hibon, ¿eh? A ver, Diamantina, Cậu đã intenta. đến. Ya. ¿Eh? Hibon, pero đã đến rồi. ¿Eh? Hibon đã đến rồi. Entonces, la idea es que pasó, pero tú estás pensando ahora, deseas ahora. ¿Eh? Entonces, esto todavía es un Hibon. ¿Ok? Entonces, Hibon, pero en el pasado. Entonces, típicamente en vietnamita va a ser un Hibon da, ta, 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 ¿eh? Porque es un deseo en el pasado y es posible, es posible. ¿Eh? No sabemos si llegó. ¿Eh? En estos casos, no sabemos si va a llover, no sabemos si la lección es fácil, no sabemos si Pedro llegó, no sabemos. ¿Eh? Por eso es posible. Pero en el otro caso, ¿verdad? Sabemos. Entonces yo digo, por ejemplo, aquí yo digo, mañana va a llover, ¿ok? Mañana va a llover. ¿Eh? Eso dice el pronóstico, ¿ok? Entonces yo digo, ah, ojalá no, ¿cómo diría eso en español? Ojalá no, ojalá no. Mañana seguro, 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 mañana va a llover. Entonces, Lloviera. correcto, ojalá no lloviera mañana. ¿Ok? Ojalá no lloviera mañana. ¿Qué tiempo es este? Lloviera.
Este es el imperfecto del subjuntivo. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos un deseo para el futuro, pero un futuro que nosotros sabemos, ¿ah? Normalmente no sabemos el futuro, pero aquí sabemos el futuro. Usamos el imperfecto del subjuntivo. ¿Ok? Ahora yo digo, por ejemplo, aquí, um, eh, por ejemplo, Lucía no está en clase. Esa es la realidad. ¿Eh? Lucía no está en clase. Voy a hacer un deseo. Ojalá, ¿qué cosa? Ojalá Ojalá, Lucía estuviera en la clase. correcto. Ojalá Lucía estuviera, ajá, estuviera en la clase. ¿Ok? En clase. ¿Ok? ¿Y qué forma es estuviera? También es imperfecto de subjuntivo. ¿Eh? Entonces vemos que para el futuro y el presente es igual, en las dos formas. ¿Ok? En un caso usamos el presente, en el otro usamos el imperfecto. Y en ambos casos usamos el subjuntivo. ¿Ok? Ahora, yo digo, por ejemplo, Quijote no fue a la fiesta. Quijote no fue a la fiesta. Y la fiesta fue muy buena. Yo digo, uy, qué pena. Ojalá que, ojalá Quijote, ¿cómo diría aquí el caso? Con ojalá, ojalá Quijote. Hubiera ido a la fiesta. Bravo, muy bien, Amanda. Hubiera ido, ¿ok? A la fiesta. Ajá. Ojalá hubiera ido a la fiesta. ¿Y qué tiempo es hubiera ido? Pluscuamperfecto del subjuntivo. Correcto. Pluscuamperfecto del subjuntivo. ¿Ok? Entonces aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? Porque todo lo que es posible, todo está en presente. Presente de subjuntivo o presente perfecto de subjuntivo. Pero lo que no es posible, lo que es irreal, lo que es hipotético, lo que es contrafactual, todo está en pasado. Imperfecto del subjuntivo o pluscuamperfecto del subjuntivo. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Los dos casos. ¿Ok? A ver, hagamos un ejercicio rápidamente y terminamos. Yo digo, y ustedes me van a decir el deseo con ojalá. ¿Ok? Por ejemplo, yo digo, um, no sé si Nicolás, por ejemplo, es abogado. No sé si Nicolás es abogado. ¿Ok? No sé. Entonces, es posible. Ojalá. ¿Cómo haría la oración con ojalá? Ojalá, Sea abogado. correcto. Ojalá sea abogado, ¿eh? Porque necesito ayuda. ¿Eh? Aquí voy a poner, porque necesito ayuda legal. ¿Eh? Ayuda legal. Algo con la ley. ¿Eh? Ojalá sea, porque yo no sé. ¿Ok? Ahora, si yo digo, Nicolás no es abogado y yo necesito ayuda, entonces, ¿qué digo yo? Digo yo, oh, ojalá, Ojalá fuera abogado. correcto, ojalá fuera abogado. ¿Ok? Ojalá fuera, pero no es. Y no hay solución, no es abogado, es doctor. ¿Ah? Entonces no me puede ayudar legalmente. Entonces vemos que aquí tenemos que usar, ¿verdad? El imperfecto subjuntivo y usamos el pasado porque es irreal. ¿Ah? Es contrario a la realidad. Yo digo, no es. Ah, entonces fuera abogado. Es el opuesto. ¿Ah? El opuesto. Por eso decimos que es contrafactual, contra la realidad. Contra la realidad. Mirad lo que significa la palabra factum, en latín. ¿Ok? Tenemos factum, ¿ok? Factum, latín, ¿ok? Se pronuncia factum, luego decimos factu, y luego decimos facto, luego decimos facto, luego decimos faito, luego decimos feito, portugués, luego decimos feicho, luego decimos heicho,
y luego decimos hecho. Ah, entonces factum es un hecho. Y notar, en inglés tenemos la palabra fact. Fact. ¿Eh? Fact es un hecho. Vemos que es puro latín. Entonces, contrafactual es contra la realidad. Contra la realidad. No es un hecho. No es un hecho. Contra hecho. Contra un hecho. En contra. Entonces vemos, esto es una derivación. Esto vamos a aprender en la clase de historia. En la clase de historia yo les voy a dar una palabra en latín y ustedes me tienen que decir cómo cambia en la historia. Vamos a estudiar los procesos. P0, P5, P9, P20, P30, P40, P50. ¿Ok? Tenemos todos los procesos. Vamos a estudiar eso. ¿Ok? Tomemos otro caso y terminamos. Último caso. ¿Qué me da un ejemplo? A ver, una situación. Y nosotros vamos a hacer un deseo. A ver, Ivonne, dame una situación. Dime una oración y nosotros vamos a hacer un deseo. Mi Cualquier novia no oración. llega a la fiesta. ¿Ok? Mi novia, ¿cómo? No Mi llega a la novia fiesta. no llegó a la fiesta. ¿No Sí, llegó? sí. Ok, mi novia no llegó a la fiesta. Ok, entonces ahora, atención, la realidad es que no llegó. Entonces ahora yo voy a hacer el deseo opuesto, ¿verdad? O sea, quiero que sí. Entonces yo voy a decir que ojalá mi novia, ¿qué cosa? Ojalá mi novia, Hubieran Ojalá, llegado. bravo, muy bien, muy bien. Ojalá hubiera llegado a la fiesta. Ojalá hubiera llegado a la fiesta. Pero no llegó. Entonces, esto es contrafactual, no es la realidad, no es un hecho, no es un hecho. Ahora, si yo digo, por ejemplo, no sé si mi novia llegó a la fiesta. Ajá, no sé, es posible que sí, es posible que no. Entonces, ¿qué digo? Ojalá mi ojalá novia haya llegado a la haya fiesta. llegado, correcto. Ojalá mi novia haya llegado a la fiesta, ¿ok? Ojalá haya llegado a la fiesta, ¿ok? Y aquí tenemos, ¿verdad? Los dos casos, ¿verdad? El caso 3 es contrafactual, contrafactual, es decir, es hipotético, hipotético. Yo estoy soñando, ojalá, pero no es posible, ¿ok? El número 4 es posible, todavía es posible, pero no sé, ¿ok? Entonces, ahí está la diferencia. Y recordar, siempre, siempre usamos subjuntivo. Todos los casos son con subjuntivo, ¿ok? Pero cuando es posible, usamos un presente, ¿ok? Y cuando no es posible, usamos un pasado, el imperfecto del subjuntivo. Pero todos los casos, con ojalá, usamos subjuntivo. ¿Por qué? Porque es un deseo. Y deseo siempre, siempre toma la forma del subjuntivo. ¿Ok? ¿Está claro? Esto hay que practicar, de manera que voy a dar ejercicios para que practiquen ojalá. Ojalá es difícil, ¿ok? Y es difícil porque a veces los profesores enseñan mal, enseñan mezclado, enseñan estas formas con las otras formas. Entonces no separan la realidad de la irrealidad. Y en español se separan claramente, claramente separados. Entonces esto vamos a practicar para la próxima clase. Ok, entonces hemos terminado. Hemos visto entonces que las oraciones las podemos clasificar por el predicado, por la polaridad, por el tipo y por la modalidad. ¿Ok? Y con la modalidad, hoy estudiamos las exhortativas y las desiderativas y también estudiamos las interrogativas. Vimos todos los tipos posibles de hacer preguntas en español. Entonces, eso practicar para la próxima semana. La próxima semana vamos a tomar dos oraciones y las vamos a juntar. Entonces vamos a empezar la oración compuesta. ¿Ok? Y hay dos formas de juntar. Podemos juntar al mismo nivel, eso se llama una coordinada, o podemos, esta oración depende de la otra oración, eso se llama una subordinada. Entonces, coordinada, están juntas, coordinada, juntos en latín, co viene de cum significa con, coordinadas, junta,
Ordinadas, orden. Juntas en el orden. Mismo nivel. Subordinadas, debajo. Entonces, esta oración depende de la otra oración. Entonces, vamos a estudiar coordinación y subordinación y vamos a ver, aquí el subjuntivo va a ser muy importante. Entonces, vamos a ver los casos especiales del subjuntivo. Pero el subjuntivo es muy fácil, ¿ok? El subjuntivo es fácil, tiene reglas, ¿ok? Y las reglas son matemáticas. Ok, terminamos. ¿Hay preguntas? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿Está todo claro? Sí, Sí, todo claro. todo claro. Ok, hay que leer el libro, leer el libro y ahí tienen más ejemplos y más ejercicios para practicar. Voy a poner otro examen de práctica para que practiquen para el examen y es bueno para estudiar. Y de esa manera ustedes ven si están preparados para el examen. Y es muy fácil sacar 100% en esos exámenes porque ustedes pueden repetir hasta que tengan 100%. Y con ese 100% la nota sube. Entonces en esta clase es muy fácil sacar una buena nota porque ustedes pueden subir las notas de ese examen. ¿Ok? Listo. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. Terminamos aquí entonces esta noche. Buenas noches y nos vemos el sábado entonces en la clase de historia. Estudiar historia. Vamos a repetir el examen. Recordar la historia. ¿Quiénes eran los turdetanos? ¿Quiénes eran los romanos? ¿Cuándo llegaron los romanos? ¿Cuántas guerras púnicas? ¿Quiénes son los cartagineses? ¿De dónde vienen los fenicios? Todo eso hay que recordar. ¿Ok? Ok. Chao. Chao. Ok. Chao. Buenas noches.